Buenas tardes, mi nombre es Hernán Betancourt y a continuación procederemos a dar resolución al examen ítem 2 de la asignatura Macroeconomía. En este sentido, tenemos la evaluación final de la asignatura Macroeconomía y tenemos la siguiente interrogante. Usted es ministro de Finanzas de un país del hemisferio norte cuyo nivel de desarrollo económico es precario. Desde esa perspectiva, tenemos dos interrogantes. Comente cómo intentaría aumentar la demanda agregada de ese país y si lo logra lo anterior, comente los defectos de la política económica usada para conseguir el objetivo anterior. En primera instancia, debemos proceder a definir lo que es la demanda agregada. La demanda agregada es definida dentro de la economía abierta como la sumatoria del consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones y menos las importaciones. En este sentido, tenemos que los elementos que conforman la demanda agregada dentro de la economía lo conforma el consumo, la inversión de los agentes económicos que intervienen en ella, como las familias, las empresas y el gobierno. Asimismo, también tenemos las exportaciones netas, a las cuales debemos restarle las importaciones. El análisis de cada uno de los componentes es muy importante a la hora de comprender las repercusiones en otras variables macroeconómicas, como lo es el caso objeto de estudio. En este sentido, como lo hablamos anteriormente, tenemos que la demanda agregada se conforma por los gastos públicos, el gasto del gobierno, que puede ser en salud, educación, seguridad y defensa. El consumo de las familias o los hogares a través de alimentación, adquisición de bienes como automóviles, electrodomésticos y servicios de salud. Y la formación bruta de capital como la participación que tienen las empresas en la formación bruta de capital a través de la adquisición de maquinaria, construcción y empleo de los factores productivos. ¿Ya? Entonces, es importante en este punto aclarar la visión a corto y largo plazo para poder comprender los efectos que tienen las variables dentro de la demanda agregada. En este sentido, tenemos que la visión a corto plazo se traduce en la aplicación de políticas macroeconómicas en el ámbito comercial, fiscal, monetario, que materialicen y estimulen cambios en la economía a través del consumo y la inversión. El gasto público que propicie crecimiento en la economía. El crecimiento sostenido a través del tiempo logrará efectos y modificaciones dentro de la demanda agregada. En este sentido, es importante puntualizar lo señalado por la visión a largo plazo. En este sentido, la modificación de la estructura productiva del país se materializa a través del largo plazo, de la mano con crecimiento económico considerable que es sostenido a través del tiempo con un eficiente aprovechamiento de los recursos productivos, que traerá como consecuencia independencia económica y bienestar social. Aquí ya tenemos ya cómo se va a materializar las modificaciones que hagamos dentro de la demanda agregada en el corto y el largo plazo. Bueno, ¿cómo se logrará la modificación de la demanda agregada dentro de ese país que es objeto de estudio a través de una política fiscal expansiva, una política monetaria expansiva, a través de una política cambiaria que determine un tipo de cambio que sea un equilibrio para las inversiones extranjeras o recepción de capital extranjero que incentive la economía, a través también de una política comercial donde se lleguen a acuerdos bilaterales o acuerdos de integración entre países. Posteriormente también podemos modificar la demanda agregada a través también de un control de precios. ¿Cómo estimulamos la demanda agregada efectivamente dentro de ese país que presenta deficiencia en cuanto al aparato productivo, ya que tiene unas condiciones precarias? Podemos puntualizar la importancia que tendrá el sistema financiero a través del establecimiento de políticas crediticias especiales a través de tasas de interés preferenciales. En este sentido, se pueden establecer tasas de interés competitivas que vayan dirigidas a sectores de la economía donde sea necesario o sea inmediata la contratación de personal, que no sea, por ejemplo, no requiera personal calificado. En este caso, las políticas crediticias para el financiamiento de inversiones puede dirigirse hacia el sector agrícola o el sector construcción. En este sentido, se logrará el empleo de factores productivos como la mano de obra, que a su vez estas personas tendrán
aumento de sus ingresos y propiciar así el consumo. También tenemos como mecanismo de estimulación de esa demanda agregada la política monetaria. En este sentido, el Banco Central dará liquidez a las instituciones financieras. ¿Cómo hará esto? El Banco Central propiciará o comenzará una adquisición de instrumentos financieros para los bancos que intervienen en la economía, dotándolos así de liquidez y con esto fomentar que ellos puedan ampliar sus líneas de financiamiento a los sectores productivos, propiciando así que ellos generen inversiones, propicien contratación de los factores productivos y de esa manera empleen recursos, generen ingresos e incentiven de esta manera el consumo. A través de una política cambiaria, estimulando la inversión extranjera. En este sentido, propiciar a través de una política cambiaria la recepción de capital extranjero. En este caso, se verá modificada la cuenta capital dentro de la balanza de pago al permitir que sector extranjero venga a la economía nacional y realice inversiones y materialice la contratación de personal, construya fábricas y emplee factores productivos, que a su vez contribuyan a satisfacer la demanda local y asimismo poder realizar exportaciones de esos productos que se producen internamente dentro de la economía y propiciar asimismo una balanza comercial superavitaria al tener excedentes de exportación. En este sentido, será importante garantizar el derecho a la propiedad y asimismo establecer acuerdos para controlar las tasas impositivas a esas inversiones extranjeras. También podemos modificar la demanda agregada a través de la política fiscal, aumento del gasto público en inversión. El gobierno desarrollará el gasto público en inversión a través de la construcción de hospitales, escuelas, acueductos, autopistas, que de alguna forma propicien el multiplicador de la inversión al contratar factores productivos que incentiven el aparato productivo y el pleno empleo de los recursos. En este caso es importante puntualizar que el gasto público debe dirigirse hacia la inversión. También tenemos una política fiscal a través de la exoneración de impuestos a ciertos sectores de la economía. En este sentido, dentro de ese país que posee condiciones precarias, se podría exonerar impuestos y tasas impositivas al sector que específicamente busque incentivar. Pudiera bien aplicarse exenciones de impuestos al sector turístico de manera que pueda reactivarse la economía para propiciar el empleo de factores productivos en esa área y de esa manera aumentar el empleo, de esta forma el ingreso y asimismo estimular el consumo. De esta manera podemos estimular, con estas 4 o 5 visiones, podemos estimular la demanda agregada en un país. Ahora, la segunda consulta nos decía qué defectos podrían tener la aplicación de esas políticas económicas. En primer lugar, tenemos que las políticas no siempre logran un efecto deseado, siempre y cuando se tienen que estudiar muy bien y contextualizar muy bien la aplicación de esas o la implementación de esas políticas. En este caso, tenemos que una de las políticas que más requiere control o estudio puede ser la política cambiaria, ya que depende de muchas variables que son exógenas y que intervienen en la imposición de un tipo de cambio, por ejemplo. En este caso, se tiene que mantener un equilibrio entre las entradas y salidas de divisas o tipo de cambio para el país, de manera que pueda establecerse una relación ganar-ganar entre el sector extranjero que pretenda realizar inversiones en el país y asimismo que ésta permita la generación de exportaciones que motiven la balanza de pago. Una política comercial que pudiera también tener defectos en su aplicación podría estar puntualizada con la implementación o la contratación y acuerdos de negocios bilaterales entre países o acuerdos de integración que se mantienen en el país. En este sentido, es importante
puntualizar que aquellos países que deseen contratar productos y servicios que no se produzcan en el país podrá establecer estos acuerdos siempre y cuando sea beneficioso para ambas partes. Un defecto de ello pudiera ser que entre Chile y Venezuela se establezca el intercambio de productos como el cobre y el petróleo. Pero en este sentido tenemos que el cobre no tiene un precio competitivo dentro del mercado, no será favorable para, en este caso, para Chile, establecer ese acuerdo bilateral o ese acuerdo de negociación. Entonces, pudieran aquí materializarse algunos defectos de esa aplicación de esa política comercial, en este caso. Asimismo, tenemos que puntualizar la visión a corto plazo de las políticas económicas. Las políticas económicas se aplican en el corto plazo y su resultado de su implementación llevan tiempo, ya que propician la modificación de la estructura productiva y del aparato productivo, lo cual no es de un día para otro. Las políticas deben ser implementadas y de acuerdo al resultado, en este caso un crecimiento económico, debe ser sostenido a través del tiempo, de manera que pueda materializarse en un desarrollo económico para el país a través de la absorción social de ese crecimiento. Asimismo, tenemos que tener un eficiente plan educativo que propicie la formación de mano de obra calificada que pueda emplearse como factor productivo del país y asimismo generar investigación y desarrollo para nuevos modos de producción, nuevas formas de productos que pudieran materializarse a través de la constante investigación y el desarrollo de tecnologías. Con esto doy por finalizada la presentación del examen. Ítem 2. A continuación también las bibliografías consultadas para la presentación hasta una próxima oportunidad.